Nosotros somos el equipo número 4 y le vamos a hablar sobre lo que son las bobinas de Tesla y su funcionamiento. Para iniciar entonces tenemos que hablar sobre qué son las bobinas de Tesla. Las bobinas de Tesla fueron inventadas en el año de 1890 por Nikola Tesla y son transformadoras resonantes capaces de producir tensiones muy altas a frecuencias elevadas. La idea de la bobina de Tesla se le ocurrió a Nikola Tesla al pensar en lo que es la inducción magnética, debido a que este le hizo creer que había una posibilidad de transmitir energía eléctrica sin la intervención de conductores. Entonces, la idea fue crear un aparato que sirviera para traspasar energía, o mejor dicho, electricidad sin el uso de cables. La idea no era muy eficiente, por lo que a lo largo de los años se dejó utilizar para ese fin. Entonces aquí tenemos ejemplos de lo que son bobinas de Tesla. El primer ejemplo es una bobina de Tesla solitaria. Y, segundo son dos bobinas de Tesla que están en contacto consecutivo. Hola, buenas. Mi nombre es Erika Saray Márquez y yo les voy a dar la continuidad al tema de bobina de Tesla. Ok, el funcionamiento de este acontece de la siguiente forma. El transformador carga el capacitor y aumenta la tensión de la red, que esta es transferida por un centellador que descarga sobre la bobina primaria. Esta bobina es montada cercana a la base de la bobina secundaria, que es ligada a la Tierra. Los dos circuitos necesitan ser ajustados poco a poco, ya que la energía de esta oscila con la baja tensión y alta corriente en la bobina primaria, que también es transferida a la bobina secundaria. Las precauciones sobre esto es que es posible montar el circuito de la bobina en casa con algunos materiales, pero hay que tener mucho cuidado, ya que una bobina de Tesla eleva corrientes eléctricas a valores muy altos, que está entre los 250 kiloamperios a 2 mega, sí, a 2 megamperios, pudiendo ser letal tocarlo, ¿verdad? Directamente a uno de los rayos, ya que ellos también pueden provocar quemaduras de tercer grado. Mis compañeros les van a dar continuidad al tema. Muchas gracias. Yo soy Walter Azar Burgos y les hablaré sobre los elementos de la bobina de Tesla. La bobina de Tesla está constituida por diferentes elementos tales como la fuente, primer circuito resonante LC1, el segundo circuito resonante LC2, la resonancia e inducción mutua, el mecanismo y un mecanismo de acción. Les hablaré sobre lo que es la fuente. La fuente consta de un generador de corriente alterna y un transformador de alta ganancia. La salida de la fuente suele estar entre 10.000 y 30.000 voltios. Ahora, ¿qué es el primer circuito resonante LC1? Consta de un interruptor S, conocido como spark gap o explosor, que cierra el circuito cuando salta una chispa entre sus extremos. El circuito LC1 posee también de un condensador C1 y una bobina L1 conectados en serie. Ahora queda nuestro compañero con usted. Buen día, mi nombre es Ángel Pacheco y bueno, yo les voy a hablar sobre el segundo circuito resonante LC2. Este segundo circuito, al igual que el primero, consta de su propio condensador y una bobina, donde el condensador se conecta a la bobina a través de tierra. El circuito LC2 consta de una bobina L2 que tiene una relación de vueltas aproximadamente de 100 a 1 respecto a la bobina L1 y un condensador C2. El condensador C2 se conecta con la bobina L2 a través de tierra, lo que les mencionaba anteriormente. La bobina L2 suele ser un enrollado de alambre con esmaltado aislante sobre un tubo de material no conductor como la cerámica, el vidrio o el plástico. En las bobinas de Tesla, una de las placas de C2 suele tener la forma de una cúpula esférica o toroidal y va conectada en serie con la bobina L2. La otra placa de C2 es el entorno cercano
Por ejemplo, un pedestal metálico terminado en esfera y conectado a tierra para cerrar el circuito con el otro extremo de L2, también conectado a tierra. Mi nombre es Cintia Miranda y vamos a continuar hablando sobre los elementos que conforman la bobina de Tesla. Hablaremos sobre la resonancia inducción mutua. Cuando hablamos de resonancia inducción mutua, debemos tener en cuenta que se basa en el funcionamiento de la bobina de Tesla, el cual se desarrolla de la siguiente manera. La fuente de alto voltaje carga el condensador C1 y cuando éste alcanza un voltaje suficientemente alto, hace saltar una chispa en el switch S, también conocido como expresor, cerrando el circuito resonante 1. Luego, el condensador C1 se descarga a través de la bobina L1, generando un campo magnético variable. Este campo magnético también atraviesa la bobina L2 e induce una fuerza automotriz sobre la bobina L2. Continuando, hablaremos sobre los mecanismos de acción. Este se da cuando la energía que se suministra a los circuitos LC ocurre a la misma frecuencia que la frecuencia natural de oscilación del circuito. Entonces, la transferencia de energía es óptima, produciendo una amplificación máxima en la corriente del circuito. Este fenómeno comúnmente denomina a todos los sistemas oscilantes como resonancia. Cabe destacar que LC1 y LC2 están acoplados magnéticamente. A este otro fenómeno se le denomina como inducción mutua. Muchas gracias por su atención.